Buenas noches. La dirección del PSOE aragonés no dará su apoyo al pacto que el miércoles firmaron su candidato a la presidencia y el líder de Ciudadanos. La clave está en la decisión de Sánchez de aceptar sin debate la supresión de las diputaciones provinciales. Hablaremos con nuestras invitadas de esta información y también lo haremos de las cuentas autonómicas. Fernando Jimeno, consejero de Hacienda de la DGA, quita importancia a la infradotación presupuestaria de 250 millones de euros. Para debatir sobre estos temas ya nos acompaña en esta noche Violeta Barba, diputada de Podemos en las Cortes. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Patricia Luquín, portavoz de Izquierda Unida en las Cortes. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y Rosa Santos, senadora del PAR. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, comenzamos hablando, como les decíamos, del acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos para la investidura de Pedro Sánchez. Los presidentes de las diputaciones de Zaragoza y Huesca ya han anunciado que no lo votarán al incluirse la supresión de las instituciones. La MAM, por su parte, traslada su lealtad al candidato, pero elude dar su respaldo. ¿Cómo valoráis vosotras este acuerdo y las consecuencias que en este caso puede tener para la prestación de servicios en los municipios aragoneses? Violeta. Bueno, a mí la verdad es que no me sorprende la resolución de los presidentes de las diputaciones provinciales que gobierna el PSOE aquí en Aragón. Me sorprendería más que hubiera sido un sentido contrario, igual que me sorprenderá más si la militancia del PSOE, a la vista del acuerdo global que parece ser que ha alcanzado con Ciudadanos, también decide refrendar ese acuerdo, porque lo que está clarísimo es que es un acuerdo ad hoc para pactar con Ciudadanos, para que se pueda incluir luego el Partido Popular, proporcionando la abstención. Es un acuerdo en el que Sánchez demuestra que quiere ser presidente a cualquier precio, que desde luego nosotros desde Podemos ya hemos dicho que no vamos a refrendar ni de ninguna de las maneras, porque entendemos que no soluciona los problemas ahora mismo que tiene la mayoría de la población. Y con respecto al tema territorial, especialmente preocupante en un territorio como Aragón, porque si además atendemos al resto de las demandas que tiene Ciudadanos, Patricia sabrá muy bien cuál es el discurso que mantienen también aquí en las Cortes, ¿no? De eliminación de diputaciones provinciales, pero también de eliminación de las comarcas y también de eliminación de los ayuntamientos, que en Aragón, con el resultado que plantean, eliminaríamos más de 700 ayuntamientos, afectaría más de 700 localidades. Yo me pregunto, ¿quién va a prestar los servicios? ¿Qué pretenden hacer? ¿Una recentralización absoluta y completa del Estado? Cosa que no tiene ningún tipo de sentido si precisamente de lo que estamos hablando es de que sea la ciudadanía la que acabe gestionando esa administración más cercana al ciudadano, que acaba gestionando los servicios, y por tanto entendemos
un discurso que nosotros tampoco mantenemos. Pero desde luego lo que no puede ser es que por pactar se ponga cualquier tipo de análisis encima de un papel sin hacer un debate y sin tener un debate y hacer un análisis previo de toda la problemática que hay y sobre todo sin dar alternativas a esa prestación de servicios, porque ya digo, una cosa es lo que dice Ciudadanos a nivel estatal, otra cosa es lo que aplica Ciudadanos aquí a nivel autonómico y es altamente preocupante con respecto a quién se va a hacer cargo de todos los servicios sociales, de prestaciones básicas para el día a día de los vecinos y vecinas de Aragón, si finalmente Sánchez consigue ser presidente del gobierno con el apoyo de Ciudadanos y la abstención del Partido Popular. Patricia. Bueno, a mí lo que me preocupa es el desconocimiento absoluto de la arquitectura institucional que mueve este país por parte del señor Pedro Sánchez, que viene de Madrid, y lo digo conscientemente, y el señor Albert Rivera, que viene de Barcelona, y lo digo conscientemente, porque solo desde ahí se puede entender que alguien de esos 5 puntos, que es 4 son la paz en el mundo y de una ambigüedad absoluta, el quinto sea tan estricto, que es la supresión de las diputaciones provinciales. Izquierda Unida hemos defendido que la Diputación Provincial, el vaciado paulatino de los mismos, porque hacíamos una apuesta en 2 instituciones, la municipal, porque Izquierda Unida somos una fuerza absolutamente municipalista y venía vinculado además todo lo que hace referencia a la apuesta por los ayuntamientos con una ley de financiación adecuada a los servicios, y por eso estamos en contra de lo que llamábamos la ley anti-ayuntamientos firmada por el Partido Popular, y por otro lado un reforzamiento de las comarcas frente a las diputaciones. De hecho, el proceso comarcal en Aragón venía con esa idea. Se reforzaban las comarcas y por lo tanto las diputaciones provinciales desaparecían. Pues podríamos decir que tanto el señor Pedro Sánchez como el señor Albert Rivera mantienen en este tema un discurso muy parecido al de Izquierda Unida. La sorpresa es cuando el señor Javier Lambán, expresidente de la Diputación Provincial, presidente de la Comunidad Autónoma, es un ardor, pero desde luego, si hay algo con que defiende con vehemencia son las diputaciones provinciales y la señora Gaspar, que si le dejamos nos se cargará hasta la comunidad autónoma, porque tiene obsesión y fijación con las comarcas, porque ella ha decidido que hay 26 millones que cuestan las comarcas y con eso soluciona todos los problemas de Aragón. Si tiramos de hemeroteca, lo raro sería que el Partido Socialista en Aragón, desde luego, ¿a quién va a desdecir? ¿A su jefe aragonés, que es el señor Lambán, o a su jefe estatal, que es el señor Pedro Sánchez? Y en el caso de Susana Gaspar le da exactamente igual, porque ya será lo que diga luego Albert Rivera, pero realmente hay una falta de desconocimiento absoluto en lo que, insisto, en lo que es el modelo territorial en el que nos hemos dotado, o por otro lado, al final, el posibilismo es tal y tienen tantas ganas de firmar el señor Pedro Sánchez y el señor Albert Rivera cualquier cosa que no suma además
y en la que yo no sé si el Partido Popular se iba a sumar alegremente también a este debate. Yo creo que desde luego he entendido perfectamente que salieran los dos presidentes de la Diputación Provincial de Zaragoza, más que nada porque tendrían que dimitir los dos ahora, si en estos momentos dijesen que lo comparten. Y por otro lado, yo creo que tienen un papelón porque aquí la militancia del Partido Socialista Aragonés tendrá el corazón partido, que es como decía la canción, porque o deslegitimarán a un jefe o deslegitimarán al otro. No tiene ningún tipo de sentido. Insisto que me parece más grave que sea desde el desconocimiento de cómo nos conformamos comunidades autónomas como la aragonesa, que desde luego las comarcas, que luego entraremos a valorar si hay que gestionarlas de otra manera, si tiene que ser mucho más transparente la gestión, etcétera. Estoy hablando de lo que es la propia institución. Desde luego es un desconocimiento absoluto. Nosotros encantados con la supresión de las diputaciones provinciales, pero claro, tiene que venir refrendado con una apuesta clara por los ayuntamientos y por las comarcas, que tampoco dice absolutamente nada, que es lo que decía Violeta. ¿Quién va a prestar esos servicios y con qué recursos? Rosa. Bueno, no estaban ni Violeta ni Patricia, pero en el pasado debate que estabais vosotros precisamente en Cortes, que fue el pleno en el que el señor Lamán dijo, habló de la desaparición de las comarcas, os sustituyeron a ti, Loren, y en vez de Izquierda Unida vino Ciudadanos. Y tuvimos aquí un debate caliente sobre la importancia de las comarcas, donde yo voy a repetir el discurso que voy a decir yo de las comarcas, pero es que está en el Estatuto de Autonomía. O sea, nuestro Estatuto de Autonomía establece un modelo territorial basado en los municipios, en las comarcas y en las diputaciones provinciales o provincias. ¿Por qué? Pues porque no afectando a la soberanía nacional, porque aquí ya hay que hablar de todo. Evidentemente Aragón no tiene nada que ver con Valencia o con Madrid, con 100 habitantes o 500 por kilómetro cuadrado. Nosotros hay zonas donde tenemos 5 o 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Y no hay que irse a Teruel, es Daroca, es Cariñena, son muchas comarcas de Teruel o muchas comarcas de Huesca. Entonces, a nosotros nos ha servido ese modelo, lo hemos dicho muchas veces, habrá que pulirlo, habrá que hablar de él, pero nos ha servido, no afecta a la soberanía nacional, mejora la accesibilidad de los servicios, vertebra el territorio. En definitiva, es una cuestión de igualdad de oportunidades. Saber por qué un señor que está en el medio rural no puede vivir y tener acceso a los servicios de sanidad, de educación, de atención domiciliaria, atención primaria, hasta bomberos que gestionan unas veces las comarcas y otras las diputaciones. Podrá hablar, es que quiero ir por partes.
es por estructurar el debate. Podremos hablar del reparto de las competencias, que estamos con este debate ya desde el final de la legislatura pasada. Habrá que terminar una ley del reparto de competencias entre los distintos niveles de administración. Pero, hombre, cuestionar en un territorio como este el modelo territorial que ha funcionado bien, solo se le ocurre a Ciudadanos. Ya se lo dijimos claro, porque pretenden vender Aragón para sacar beneficios en Murcia, en Valencia o en Cataluña. Esta es la historia, no hay otra. Si no fuera así, en Aragón no se tendría la desvergüenza de hacer un discurso como el que se está haciendo con relación a las comarcas, que parte de un desconocimiento profundo de Aragón y que además supone dejar a todos los ciudadanos del ámbito rural completamente desprotegidos. Eso con respecto a esta cuestión. Claro, ¿qué le pasa al PSOE? Pues, pero ¿cómo no iba a pasar lo que ha pasado hoy? Si no tienen claro el modelo territorial a nivel nacional ni a nivel autonómico. Si Marcelino con el PAR, o sea, el PSOE de Marcelino Iglesias con el PAR, en 36 leyes comarcales aprobadas por unanimidad en las Cortes, Patricia, Sí. que ya estabas. Hombre, No se estaba, creó pero o no estabas, pero te acuerdas. Pero me acuerdo. No, yo tampoco estaba, es verdad, pero que conocemos perfectamente el proceso. Se aprueba por unanimidad de todos los grupos políticos. Y ahora viene el señor Lambán a cuestionarlo. Algo les pasa. Algo les pasa. Es un problema interno. Perdóname un momento, solo. Un problema interno que tiene el propio PSOE en Aragón y que tienen con respecto al modelo territorial nacional también, porque pasa lo mismo con Cataluña y con el federalismo. Y ya por terminar, hombre, que el ciudadano le vengamos a contar como un tema capital este asunto, yo perdonadme, pero el ciudadano en este momento debe estar alucinado. O sea, se cierra un acuerdo nacional que no sirve ni para la investidura ni para el gobierno, pero es que encima, en vez de hablar de empleo, en vez de hablar yo creo que no se interesa que se hable de eso de todas formas. Pero hombre, pero el ciudadano tiene criterio. Hombre, espero que todos por no favor. suman de ninguna manera, pero yo creo que eso no es gratuito. Pero el ciudadano tiene criterio, entonces a mí no me preocupa la división interna que tenga el PSOE ni lo que haga su militancia, están en su legítimo derecho de hacer lo que consideren. Lo que sí que me preocupa es que se
que se exhiba una cuestión que es más de debate político, porque al final el ciudadano lo que quiere es el servicio y quiere el servicio en la puerta de casa y hay que acercárselo y eso hemos de dárselo nosotros. En eso tienes razón, pero es que ahora lo preocupante también es, y por eso vuelvo un poco a cómo iniciaba la intervención, que es que yo creo que lo que demuestra esto es que el PSOE lo que quiere es gobernar y le da, ha llegado a un punto que es que yo creo que prácticamente es que le da exactamente igual con quién. O no sé si le da, no sé si le da muy igual, pero vamos, está encantado de firmar el acuerdo que ha firmado, que es un acuerdo en materia territorial muy poco específico, cuando precisamente es uno de los grandes problemas, no solo políticos, bueno, políticos y sociales que tenemos ahora mismo en la totalidad del territorio. Y por eso digo que creo que es que llega a un punto que les da igual, porque si esto se hubiera firmado la semana pasada, Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón, no hubiera salido haciendo las declaraciones en contra de las comarcas, a las que por cierto además tuvimos el problema con el recorte presupuestario, que se apresuraron precisamente porque se les rebotaban la gente de las comarcas. lo hablamos el otro día. Exacto, también a intentar solucionar para en el pleno siguiente, que efectivamente no vinimos porque estábamos en sesión plenaria, en el que Podemos le interpelábamos sobre, pedimos una comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón, precisamente para hablar sobre los pactos con Ciudadanos, sobre qué iba a suceder en Aragón, si le iban a pedir a Ciudadanos que entraran en el gobierno, cuáles iban a ser las políticas que se iban a poner en marcha en ese momento, políticas sociales y económicas en Aragón en caso de que se conformara gobierno nacional con Ciudadanos, cosa que es tremendamente preocupante porque entendemos que son completamente contrarias a las que se pondrían en marcha de haber entrado con Izquierda Unida, Unidad Popular y con Podemos, como creíamos que era una buena idea y seguimos creyendo que podría ser una buena idea, ¿no? Total, que nos encontramos con que primero se mete con las comarcas, luego intenta solucionarlo, luego tiene la comparecencia pedida con Podemos, en la que dice que de ninguna manera aprueba el modelo territorial ni las políticas económicas que propone Ciudadanos. Para acto seguido, a nivel nacional, se firma el acuerdo con Ciudadanos y entonces está encantado con la disolución de las comarcas y también de las diputaciones provinciales, con lo cual es que yo creo que llevan semejante cacao que es cierto que puede ser que a la ciudadanía, a la gente de la calle, a la gente normal, jolín, que es la gente que tiene que estar viendo esto. No es
son los entes territoriales que prestan los servicios. Es que es especialmente importante, igual que es especialmente importante analizar el acuerdo en materia económica y en materia de empleo, porque es reaccionario e inmovilista a más no poder. En eso igual no estás de acuerdo, pero bueno, es mi Yo opinión. lo que creo es que es un acuerdo tan poco preciso que vale casi para todos. ¿sabes? Pues no, yo creo que al Partido Popular le vale perfectamente. Pero con respecto que de todas maneras, y cuando estamos hablando ahora del tema de las diputaciones provinciales, estoy convencida que hay gente a nivel estatal español que está entendiendo ahora qué significa lo de la diputación provincial y por qué es tan importante, porque no tiene ningún tipo de conocimiento. Pero es verdad que mientras hablamos de las diputaciones provinciales, por ejemplo, no hablamos del modelo territorial de verdad, de los problemas que tenemos, por ejemplo, con Cataluña, que ni a Ciudadanos le interesa y al Partido Socialista no le interesa absolutamente nada. Pero claro, dicho esto, es que ese acuerdo que han firmado es un acuerdo que han firmado entre el Partido Socialista y Ciudadanos, punto, ni de debate de investidura ni de nada, es que no suman nada. Y salvo que tengan un acuerdo con el Partido Popular que se vaya a abstener y no nos hayamos enterado, pues será complicado. Pero si a esto que decía Rosa, que obviamente la militancia del Partido Socialista puede hacer lo que le dé la real gana, faltaría más, pero que tiene elementos de contradicciones importantes en sus propios territorios, porque dudo yo que en Andalucía no sé exactamente si están en contra de que desaparezcan las diputaciones provinciales, o el Partido Popular en Valencia, aunque les den muchos disgustos. ¿Qué quiero decir? Que al final llega un momento que incluso un acuerdo que, vamos, desde luego desde el punto de vista de izquierda es absolutamente contradictorio con las necesidades que creemos que en estos momentos tiene la ciudadanía y las respuestas que hay que darles a las mismas, pero es que además nos cierra la puerta, que igual era la idea, un portazo a la izquierda de lo que pudiera ser el arco parlamentario, y la medio abre a qué, absolutamente a nada, con un profundo cabreo interno, incluso con alguna fractura interna al final. En el caso de Ciudadanos no, porque como digo, Susana Gaspar dirá esto, lo contrario, decía es que hubiera pasado, es que no le hubiera hecho la pregunta sobre el modelo territorial y no hubiera habido un problema. Pero en el caso del señor tan hábil como Jimeno no será, ¿no? Para decir una cosa y la contraria, digo. Además Porque en eso no quieres tampoco con marcas. En el caso del presidente de Aragón, además, es que quiero decir que es tan profundamente clara su posición, porque hemos discutido mucho, y la de las diputaciones provinciales, como digo, se enarbola la bandera de, además se van a gloria siempre de ser alcalde y de haber sido presidente de la diputación provincial, pues que yo creo que, como digo, tiene un problema gratuito en estos momentos, porque ni es prioritario para la inmensa mayoría social, porque al final lo que quiere es que le den los servicios, que se los den y que se los den bien, pero por otro lado además, pues oiga, yo no sé,
yo quiero ver, bueno, van a hacer rápida la consulta, pero me gustaría saber exactamente qué van a argumentar unos y qué van a argumentar otros, porque realmente, bueno, yo creo que es de una torpeza evidente por no entrar en el fondo ideológico y en el fondo lo que han firmado el señor Pedro Sánchez y el señor Albert Rivera, que da no para un programa, sino para una semana de programa, que es toda una Bueno, es que nos has preguntado sobre las diputaciones y las comarcas, pero también has dicho el pacto. Es que sí, Es que yo no me... Claro, yo no tampoco. Yo acabo como de las diputaciones y las comarcas, ya hemos hablado y en el programa pasado hablamos largo y tendido. Yo sobre el pacto, no voy a entrar en el fondo, pero sí que tengo que reconocer que hay una maniobra hábil, que además, porque todo el mundo no es de investidura, no es de gobierno, y es así, ni es de legislatura, pero ha habido una maniobra hábil, que es, ahora sumamos 130, y a lo mejor el día 1, cuando votemos, sumarán casi 140, si se suma alguno más, que se sumará. Está la coalición canaria, está el PNV, el PNV retirado las diputaciones provinciales, además han retirado las forales, claro, ya saben dónde van, ya saben dónde van. Eso yo tipo vasco Lo que yo quiero dejar sobre la mesa, porque además es verdad que en lo político no va, o sea, en lo ideológico no vamos a estar de acuerdo de ninguna manera. Estamos muy de acuerdo en el modelo territorial de Aragón, pero no vamos a estar de acuerdo en el fondo. Yo no voy a valorar el documento de otros, faltaría más, pero sí digo que ha sido hábil frente a quien tenía la mayoría de las urnas, que era el Partido Popular, con sus 123 diputados. Ahora lo que van a hacer es, a partir del día 3, donde parece evidente que no va a salir investido presidente, Pedro Sánchez, yo creo que van a exhibir que tienen una mayoría de 130 y, con lo cual la finalidad única y exclusiva de este pacto es tener la presidencia del gobierno. y que se moje el Después Partido de las Popular, porque lógicamente los demás no colocar al Partido Popular contra las cuerdas o a Podemos contra las cuerdas. La partida empieza después del día 4. Eso lo veremos la semana que viene. Así que ahora, si os parece, vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar de las cuentas autonómicas. El Partido Popular, PAR y Ciudadanos tildan de irresponsable la infradotación de partidas en más de 250 millones, como revela Intervención, mientras que el consejero de Hacienda dice que reducirá a 100 millones la insuficiencia a fin de año con un mayor control de gasto. Valoraciones de estas cifras, Patricia. Bueno, es verdad que el señor Jimeno es muy grande y la verdad es que Grande de la capaz de presentar un presupuesto y a los 2 días
salir en intervención y diciéndole que hay un desfase de los 150 millones y a los 10 minutos el decir que está todo controlado y que no nos preocupemos. Pero es verdad que el cinismo del Partido Popular en este caso, claro, raya la indecencia, porque son 250 millones de euros que desde luego Izquierda Unida ha dicho que se lo quiera montar y permitirle la expresión como quiera, pero que tiene que garantizar que esas partidas, la educación, sanidad, justicia gratuita, tienen que venir dotadas y tienen que tener un compromiso, además de dotarlas, porque no tiene otra obligación. Pero claro, al Partido Popular, que se le rasgaba las vestiduras, se le olvida que el pasado llevaba un desfase de 650 millones de euros. Que no voy a jugar al tú y más, pero que creo que hay determinadas opciones políticas que no pueden hacer críticas, porque cuando han estado ellos ha sido absolutamente desastroso. ¿Por qué? Porque hay una parte que es la de la parte de los ingresos, que ahí sí que dice la intervención que efectivamente los ingresos se adecúan realmente a las perspectivas realistas, cosa que con el pasado presupuesto y con el pasado gobierno no pasaba. Dicho esto, es verdad que demuestra que es un desaguisado, porque lo que había vendido directamente es que estas cuentas eran realistas, no solo los ingresos, sino también eran realistas en los gastos. Esto lo que denota que realmente no es así. Izquierda Unida, que saben que hemos estado siempre en contra del techo de gasto, hemos defendido siempre que quien tenía que marcar las prioridades y el presupuesto debería ser el techo de ingresos, porque al final no imaginémonos que en estos momentos vaya un techo de ingresos más elevado, porque las perspectivas económicas, porque a través de impuestos estemos recaudando más, y como tenemos un techo de gasto cerrado, no podemos utilizar ese superávit que tengamos para garantizar, por ejemplo, partidas presupuestarias como educación, como sanidad. Es tan absolutamente surrealista que desde luego se necesitaría cierta flexibilidad, porque no se le puede entender a alguien que tengas un superávit de dinero en una cuenta, pero que no la puedas utilizar para pagar cuestiones fundamentales, por ejemplo, que es muy visual, la justicia gratuita o los 59 millones de la paga extra, que ya le dijimos al señor Jimeno que no los tenía presupuestados, con lo cual los 250, 59 le vienen en un grupo directamente, que es la paga extra, ¿no? Pero dicho esto, yo creo que hay determinado tipo de opciones, en este caso el Partido Popular, que no puede estar muy indignado porque se arrastra y porque en los anteriores presupuestos el informe de intervención era mucho más contundente que este y no pasaba absolutamente nada. Rosa y Violeta. Ya tuvimos otra sesión también hablando de presupuestos, ¿os acordáis? Y bueno, es que nosotros no es que lo digamos porque lo dice el interventor, es que lo veíamos, que había una infradotación de varios servicios. De hecho, alguna vez que hemos hablado de la sanidad, hemos dicho que nosotros, por el sistema de financiación y precisamente por la problemática del envejecimiento de nuestra población y de la dispersión
inversión, tenemos un déficit en el sistema sanitario de 200 millones de euros. Luego, es decir, un problema de que no llega el dinero para prestar bien los servicios en el sistema sanitario, para que la gente no se entienda. Entonces, nosotros esa y otras infradotaciones presupuestarias de distintas partidas que había en este presupuesto, ya lo hemos dicho en las Cortes. Yo creo que el informe de intervención viene a decirlo, lo padecimos también en la pasada legislatura con un problema más agravado, que era que había un déficit mayor de ingresos por la situación económica. Yo, por terminar con un tono de humor, es que no hay nadie como el señor Jimeno. Tú decías, es un grande, es un prestidigitador. Puede decir una cosa y la contraria, y es la pues, una cosa y la contraria sin despeinarse. Es que es genial. Lo hacía en el ayuntamiento, lo hace en el gobierno. Ha dicho en el ayuntamiento, recuerdo que con el tranvía, con la deuda de... está diciendo lo contrario de lo que decía. Oye, y no le pasa ninguna factura. Es genial. Es genial. Recogiendo la nota de humor de Rosa, que es compartida, y el análisis que hacía Patricia con respecto al cinismo tanto del consejero de Hacienda como del Partido Popular al hacer el análisis, ¿no? Y el Partido Aragonés, lo cierto es que era algo que entendiendo que había que superar el presupuesto del Partido Popular de otros años, que si no se hubiera prorrogado, era algo que ya avisábamos. Y resulta además especialmente chocante cuando llega el señor Jimeno el primer día a la Comisión de Hacienda y a presentar el presupuesto y dice que, bueno, en cualquier caso esto va a ser papel mojado porque tampoco va a servir para mucho. Yo creo que eso lo hemos conseguido paliar a través de las enmiendas, y lo uno precisamente con el informe de intervención. Es un problema que haya partidas infradotadas, clarísimamente. Es un problema que haya un desfase, clarísimamente. Pero además el problema es de dónde se saca el dinero precisamente para cubrir las partidas que están infradotadas. Eso que antes lo hacía el gobierno, el Consejo de Gobierno, y informaba las Cortes por escrito, ahora, sabiendo que iba a pasar, creemos que sí que hemos sido capaces de al menos intentar paliarlo a través de la fórmula de control que denominamos cláusula NOS, para que en vez de que sea el gobierno el que lo decida unilateralmente, como
vital y capital para la comunidad autónoma. Y precisamente lo que hay que intentar es que esas partidas que se han quedado infradotadas, importantísimas para que la comunidad autónoma funcione de justicia, como es la justicia gratuita, como puede ser la partida de servicios sociales, la renta básica que parece que va a venir ahora, que va a haber 7.000 beneficiarios más, que no está presupuestado, bueno, que sean precisamente esas partidas las que se cumplan, se llenen en primer lugar y sobre todo de dónde salga el dinero se apruebe por las Cortes, es decir, por la totalidad del arco parlamentario que representa verdaderamente el sentir de la ciudadanía aragonesa y no por el gobierno. Pero una cosa, criticáis al Partido Popular y tú ahora, Violeta, has hablado del PAR y yo acepto bien la crítica, pero el presupuesto, por eso acepto bien la crítica. Estábamos en el gobierno con una consejería, tienes toda la razón, con un 0,8 del presupuesto, pero es así. Por lo tanto, lo asumo bien. Pero vosotros habéis aprobado el presupuesto y sabíais que había una infradotación y sabíais que en el proceso de enmiendas todavía la infradotación o la descoordinación entre los ingresos y las descompensaciones. Oye, no me salía, perdón, no me salía la descompensación entre los ingresos y los gastos iba a ser todavía mayor. Entonces, yo creo que el ejercicio de cinismo, en este caso, que le ponía un tono de humor en la intervención anterior de Fernando Jimeno, ha sido tremendo, porque él era perfectamente consciente, es un conocedor fenomenal de las cuentas, tanto municipales como autonómicas. Él conocía perfectamente la infradotación de las partidas, sabía del desfase presupuestario que había entre los ingresos y los gastos y sabía que con las concesiones que tenía que hacer a Izquierda Unida y a Podemos para aprobar el presupuesto aún iba a ser mayor. Entonces, hombre, yo creo que un poco de, en este caso, al partido que presenta las cuentas, incluso a los que aprueban el presupuesto, yo creo que algo de responsabilidad también es compartida. Yo pregunto, yo voy a asumir la parte mía de la corresponsabilidad de asumir esas cuentas. Es que yo no estoy a favor del cumplimiento del objetivo del déficit. sí, y claro, ¿cuál es el problema? Que claro, la intervención lo que avisa es que, ojo, que con estas cuentas y este desfase no vamos a poder cumplir el 0,3% del cumplimiento del objetivo de déficit. Con lo cual, en ese margen que yo parto de la base que no tenemos que cumplir porque hay que priorizar determinado tipo de políticas, yo asumo mi parte de corresponsabilidad porque yo me declaro insumisa y entiéndaseme en el que mi obsesión principal no es cumplir el objetivo del déficit y menos al 0,3% porque eso no hace falta, Jimeno. Lo sabía el pasado consejero de
anterior porque se han incumplido de forma reiterada. Con lo cual, ese margen de incumplimiento del déficit es el que garantiza al final que esas partidas puedan dotarse. Y eso también lo sabe el señor Jimeno. Nos tenemos que ir. Violeta, la próxima vez. El próximo día hablaremos del presupuesto de acuerdo con Patricia, no tiene ningún sentido que habiendo más, que pudiendo haber más ingresos de los que están presupuestados, en ningún caso se pueda gastar más. Y otra cosa es que en cualquier caso se intentaron mover partidas que entendíamos que no eran necesarias a otras que entendemos que sí que lo son, que se han quedado infradas. Bueno, ahora sí, nos vamos, que ya estamos fuera, muy fuera. Queremos otra vez. La semana que viene seguro que hablamos de la investidura o no de Pedro Sánchez. Muchas gracias.